Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Gracias, igual, igual. Mil disculpas por la tardanza, jóvenes, pero tenía un pequeño inconveniente. Tenía un pequeño inconveniente con mi computadora, entonces, bueno, con una de las que estoy utilizando. Pero bueno, ya estamos acá para iniciar la clase el día de hoy. Primero que nada, pues disculpándome el día de ayer, pues me informaron que no habían recibido clases con otros cursos, ¿verdad? Entonces, imaginamos que fue por el Día del Padre, ¿verdad, jóvenes? Espero que los que son papás pues hayan pasado un buen día, ¿verdad? No tenga Buenas, pena, Lick. Se le agradece, al buenas contrario. tardes. Estaban abarrotados los restaurantes, ya no había Ah, mesa para por ninguno. supuesto. Ah, igual que el Día de la Madre, mejor, ¿verdad? Ajá. Bueno, gracias compañeros. Ya estamos pues casi que en la recta final, ¿verdad? Tenemos solamente el día de hoy, mañana y el día lunes. Para el día martes ya tenemos el examen final, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues el examen final va a ser mucho más sencillo, creo yo, que el anterior, porque pues lo que tenemos realmente va a ser corto, es poco. Sí, Vivian, dígame, Vivian. Sí, muy buenas noches, solo con una amiga. Será martes, no será miércoles. Fíjese que yo tengo, ¿qué día? Permítame, vamos a ver. Yo también tengo conocimiento de que 24, es el 24, miércoles. Permítame, ahorita es que nos acaban de mandar un... Ok. Perdón, sí. El día miércoles sería. El día de miércoles es el examen. Es que yo me recordaba que había sido 23, pero no sé si le cambiaron o así lo dejaron. Yo me recordaba que era 23, pero sí tiene razón, Vivian, es el día 24, el último día. Entonces estamos hablando del día miércoles. Entonces tenemos todavía dos clases, la de hoy, tres clases, ¿verdad? Así es. Bueno, yo considero que estamos muy bien en el tiempo. Eh, realmente, pues estos cursos son bastante cortos, ¿verdad? Solo hay que, en su momento, eh, dar lo más puntual, ¿verdad, jóvenes? Para que todos, pues, tengamos un conocimiento un poquito general, ¿verdad? Bueno, primero que nada, jóvenes, el día, el último día de clases, una compañera me preguntó en relación a que si había un conflicto laboral, creo que así fue la pregunta, y en su momento se podía llevar esto a un arbitraje. El compañero, creo que fue Francis, creo que fue el que me dijo que sí, efectivamente, que en el código laboral estaba. Yo me recordaba en ese momento cuando él me lo dijo, pues sí, efectivamente me acordé, ¿verdad, jóvenes? Entonces, para hacer una aclaración en relación a esto y pues a la compañera que preguntó, sí, efectivamente, fíjense, compañeros, que básicamente el arbitraje, en este caso laboral, ese sí se va a llevar directamente como está establecido en el Código de Trabajo. Es en el decreto 1441, ¿verdad? Y ese inicia en el artículo 397, pues ahí nos habla sobre el arbitraje, ¿verdad? Y en qué casos se puede establecer el arbitraje, a diferencia del arbitraje que regularmente tenemos nosotros dentro de nuestro código procesal civil y mercantil. Digo yo nuestro código porque ahí viene inmerso, ¿verdad? No es que ahí esté, sino que es totalmente diferente al decreto 6795, que es el que regularmente pues nosotros es el que enseñamos acá, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, para hacer la aclaración, sí se puede llevar a cabo. No me recuerdo quién fue la compañera que me lo preguntó, ¿verdad? Y pues sí quedé con esa duda. Y dije, bueno, la próxima clase le voy a hacer una aclaración en relación a esto, ¿verdad? No sabía sí exactamente los artículos, pero sí está establecido desde el artículo 397, ¿verdad? Hasta el número que es 413, ¿verdad?
prácticamente ahí es donde nos está estableciendo en materia laboral que se puede llevar ese, en este caso, el arbitraje. Otro de los datitos que no les pude dar ese día en relación a cuando me preguntaban que si eran uno o dos árbitros, como en un momento determinado cómo se establecía, y solamente se los mencioné así a grandes rasgos, ¿verdad? Y les decía yo de que era por un monto de 50,000 quetzales, ya se podía establecer que fueran alrededor de 3 árbitros. En ese momento pues estábamos dando la clase y no pude darles el dato exacto, y eso pues lo vamos a ver igualmente a partir del día de hoy, ¿verdad? En cuanto al número de árbitros, que eso lo dice el artículo 13, ¿verdad? Del decreto 6795. Acá nos dice que a falta de tal acuerdo entre los árbitros serán 3, salvo que el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales. Entonces, ahí está el fundamento legal en relación a lo que me preguntaban el último día, ¿verdad, jóvenes? Al momento todo va claro, ¿verdad, jóvenes? Otra cosa, el día de hoy solo terminamos la clase, voy a tratar de subirles sus notas. Déjeme decirle que hay buenas notas. Pues hay compañeros que también, pues, les bajó bastante y no sé por qué en relación a lo que es su parte, digámoslo así, de la zona, ¿verdad? Porque tengo varios que no entregaron trabajos, ¿verdad, jóvenes? Y en relación a las asistencias, pues no tienen completo los 5 puntos de asistencia. Entonces, un monto determinado, pues eso va a verse reflejado ya en su nota. No quiere decir eso, pues, que hayan perdido, que no van a llegar a zona mínima, ¿verdad? Pero sí se van a dar cuenta ustedes en relación a la nota que sí van a variar. Algunas son muy buenas notas, déjenme decirle, ¿verdad? Y qué bueno que pues se pusieron las pilas a poder salir con buena zona, ¿verdad? Y ya al final pues va a ser prácticamente de trámite para ustedes. No, Alejo, todavía no. Por eso les estaba diciendo el día de hoy que hasta por cuando termine la clase con ustedes, porque ya los tengo, ya tengo las notas, solo es de subirlas, ¿verdad? Entonces, terminando la clase, al momento, el transcurso ahorita en la noche, prácticamente ya van a saber cuánto es la nota que tienen cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, no me recuerdo en qué nos quedamos la última vez, por favor, que me recuerden. En relación al tema, lo último que vimos, si es que estaban en la clase, ¿verdad? Me recuerdo que arbitraje dentro del territorio, LIC. Lo último que habló fue lo que no se puede llevar. Se quedó un arbitraje forzoso, Lic. De arbitraje institucionales en Guatemala, tengo yo. No, Alex, si no estoy mal. También de las áreas de donde están los conflictos arbitrales. Mencionamos el mercantil, la civil, laboral. Y lo último que vimos fue lo que no se puede llevar a cabo en arbitraje. Ok, permítanme, voy a revisar mis anotaciones. Lo que no se puede llevar en el arbitraje. Voy a ver un momentito en mis anotaciones, jóvenes. Permítanme un momentito. Y dice arbitraje según su origen de la obligación, voluntariedad y la forzosa. Vamos a ver, permítanme un momento, jóvenes. Ok, vimos lo que eran cada uno de los arbitrajes según la administración del proceso, según el fundamento de la decisión, según el ámbito territorial, según el origen de la obligación. Eso sí, ¿va? Eso sí. Después vimos los conflictos, en este caso establecimos cuántos eran mercantiles, cuántos eran civiles también, ¿verdad? Ok. Lo que no se puede resolver en el arbitraje, creo que fue lo último que nos quedamos.
¿O vimos todavía en relación a lo de en civil? No, ¿ah? No, yo creo que ahí nos quedamos. Yo creo. Ok, bueno. Permítanme. Muy bien, entonces prácticamente les decía, jóvenes, que lo que no se puede resolver en lo que es el arbitraje, decíamos, prácticamente son todos aquellos asuntos penales, o todo lo que tiene que ver con delitos. En cuanto a derecho de familia, dijimos con lo que eran divorcios, pensiones alimenticias, filiación, relación paterno-filial, tampoco se podía llevar a cabo dentro de eso. Los derechos laborales, que fue donde la compañera creo que fue que me preguntó si se podía llevar el arbitraje en este caso, algún conflicto laboral, creo. Ahí creo que fue la situación. Y aquellos asuntos que ya tengan una sentencia judicial firme. Ahí pues prácticamente con eso estamos estableciendo qué es lo que no se puede, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿por qué es que no se pueden resolver los asuntos penales, jóvenes, en relación, en este caso, por ejemplo, en el arbitraje? Y prácticamente eso tiene que ver mucho porque los delitos y las penas prácticamente están inmersos, ¿verdad?, en lo que es el orden público, ¿verdad? Y eso prácticamente tiene el orden público lo maneja el Estado, pues prácticamente la soberanía la tiene el Estado en relación a esta situación. Por eso es de que no se pueden llevar a cabo lo que son arbitrajes, en este caso, en materia penal, ¿verdad? Prácticamente se estaría ir en contra de lo que establecen los ordenamientos, nuestro ordenamiento legal prácticamente, porque recordémonos de que ya cuando son delitos y penas que en su mayoría son públicos, porque también hay delitos de acción privada, ¿verdad? Delitos de acción pública, básicamente, ahí es el Estado el que tiene realmente la soberanía. Prácticamente es el soberano, prácticamente es el que puede o debe resolverlo, ¿verdad? Bueno, en relación a eso, jóvenes, veremos un poco de lo que establece nuestro ordenamiento legal y nuestra ley de arbitraje, ¿verdad? Que es prácticamente lo que nos interesa a partir del día de hoy. Bueno, ¿qué es en este caso el decreto 6795? Pues es el que va a regular en este caso todo lo que se pueda llevar a cabo o lo que deba de resolverse a través del arbitraje. Bueno, como primer punto tendríamos que establecer el ámbito de aplicación, como lo dice el artículo primero, ¿verdad? El ámbito de aplicación del arbitraje, ¿cuál va a ser? Por supuesto, va a ser esta ley, ¿verdad? El arbitraje, esta ley del decreto 6795, que se va a aplicar tanto de manera nacional como de manera internacional. ¿Por qué manera internacional, jóvenes? Porque recordémonos que en nuestro país, en este caso, hay un acuerdo que un convenio, perdón, que ha firmado, es firmante de ese convenio, entonces prácticamente se va a regir este arbitraje tanto de manera nacional como de manera internacional. Aquí prácticamente tenemos que establecer algo, jóvenes. ¿Cuándo va a ser el arbitraje? De manera nacional, ¿verdad? Que no vaya a contrariar cualquier tratado, en este caso, dice la ley, multilateral o bilateral vigente, del cual Guatemala sea parte. ¿Qué es lo que va a aplicar en este caso, jóvenes? También, pues, lógico, las normas que están contenidas en nuestra ley, ¿verdad? Y aquí, pues, menciona el artículo 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la presente ley. Ahí se van a aplicar en cuanto al lugar del arbitraje, que se encuentre en el territorio nacional. Pero también decimos que se va a aplicar de manera internacional. Y eso lo menciona nuestro artículo segundo, el cual establece el arbitraje internacional. Y acá nos especifica cuándo va a ser un arbitraje internacional o cuándo se va a aplicar de manera internacional.
Dentro de eso nos dice, jóvenes, que va a ser internacional el arbitraje y menciona dos numerales. El primero que nos dice que va a ser un arbitraje internacional, varios numerales, ¿verdad, jóvenes? Ahí vamos a ir explicando cada uno de ellos para ir más o menos entendiendo. Dice, las partes en un acuerdo de arbitraje tienen las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración sus domicilios en estados diferentes. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que, por ejemplo, las partes que están dentro del acuerdo o dentro del, en este caso del arbitraje, sus domicilios son diferentes, son en lugares diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, uno está en El Salvador, por ejemplo, y otro que en Guatemala, o en Honduras, otro que en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se va a establecer, dice, las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de celebrar su domicilio. En el momento que se celebró ese acuerdo, jóvenes, ¿verdad? En ese momento que se celebró, ahí tenían su domicilio, derivado a ello va a ser de manera internacional, va a ser en el lugar prácticamente que se estableció en ese momento. Por ejemplo, se hizo en El Salvador, ese va a ser el lugar destino. Si se hizo en Guatemala, ese va a ser su lugar destino. Si se hizo en Honduras, va a ser su, si se hizo en Estados Unidos, en el lugar donde se haya realizado, cuando las partes tuvieran su domicilio y se acordó ahí, ahí es donde se va a realizar. Por eso es de que es de manera internacional. Pero también nos dice, jóvenes, que hay diferentes controversias, ¿verdad?, en cuanto a esos lugares. Dice que uno de los lugares siguientes está situado, dice, fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Entonces ahí nos dice dos numerales: el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que ahí mismo en el acuerdo de arbitraje sería el que, ya estoy dando clases, le hablo el rato. Bueno, sí, bueno, no. Disculpen, jóvenes. Entonces, en un momento determinado dice, en el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. ¿Qué quiere decir? En el mismo acuerdo se establece el lugar, ¿sí? O acuerdo de arbitraje, cuando no dice arreglo, ¿sí? Al acuerdo de arbitraje es cuando se hace posteriormente, ¿verdad, jóvenes? Recordemos que dijimos que se podía hacer de dos formas: una cláusula compromisoria, ahí mismo va a establecerse el lugar. Y si se hace posteriormente ahí, también, digamos, un acuerdo por aparte, también ahí se va a establecer el lugar, ¿sí? O en su momento también dice que el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Que en su momento, jóvenes, se va a elegir ese lugar, pero es porque de repente, por ejemplo, si fuera mercantil, si fueran empresas, ¿sí? Pero, por así decirlo, en Honduras o en Salvador o en cualquier otro país está mucho más estrecho o más relacionado en la relación comercial que se tiene, ahí es donde se va a realizar el arbitraje, ¿sí? Porque tiene mucho más relación ese lugar. No quiere decir de que el otro país no, sino que es mucho más. Por ejemplo, si hubieran sido, por así decirlo, exportaciones, en un momento determinado en las exportaciones, jóvenes, por ejemplo, si lugar destino, digámoslo así, fuera uno de los países de Centroamérica, ese lugar tiene mucho más relación, podría ser. O si fuera en un momento determinado una empresa en la cual, por ejemplo, digámoslo así, tiene su relación comercial, pero están ahí, por ejemplo, sus libros de contabilidad, toda la administración y todo, puede ser que sea mucho más factible hacerlo de esa manera en el lugar que tenga mucho más relación. A eso es a lo que se refiere eso, ¿verdad? Y cuando las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto de acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado. Ahí prácticamente las partes dijeron, bueno, no hay solo un estado, son varios, ¿verdad? Y entonces ahí podemos establecer
cualquiera de estos estados para poder realizar el arbitraje. Básicamente eso es lo que establece dónde se va a aplicar, sea nacional o sea internacional. Ahora, ¿qué materia es la que es objeto del arbitraje, jóvenes? Eso nos lo dice nuestro artículo 3. Ahí nos dice específicamente qué es lo que va a entrar en el arbitraje. ¿En qué materia es la que podemos nosotros utilizar este decreto? Y ahí pues nos dice que la ley se va a aplicar a todos aquellos casos, dice, que la controversia verse sobre materias en las que las partes tienen libre disposición conforme a derecho. O sea, todas aquellos asuntos, jóvenes, en los cuales las partes tienen libre disposición. Ahora bien, pongamos atención en eso. Libre disposición, pero tenemos que tener entendido que se puedan someter ahí, ¿sí? Si no se puede porque una ley específica lo prohíbe, aunque las partes quieran o tengan la libre disposición, no lo podrían hacer, ¿verdad? También dice que se va a aplicar esta ley a todos otros casos en que por disposición de otra ley se permita el procedimiento arbitral. ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas leyes podrían autorizar o delegar o que se pueda realizar, no lo están, digamos, prohibiendo como tal, entonces sí se puede realizar ese arbitraje, pero en sí las disposiciones de la ley lo tienen que decir, ¿verdad? Siempre que ese acuerdo igual sea válido conforme a la ley. No tiene que ser acuerdos prácticamente, jóvenes, que porque la ley no lo permite, nosotros vamos a hacer un acuerdo arbitral que en su momento sea o que vaya en contra de nuestro ordenamiento legal. Ahora bien, ¿se recuerdan que yo les había dicho o que nos quedamos el día de ayer que no se pueden resolver arbitrajes y les expliqué en algunos asuntos que no se pueden resolver? Pues acá nos lo dice también en este numeral tercero del artículo 3. Dice, no podrán ser objeto de arbitraje. Óigalo bien, jóvenes. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, que era lo que les decía, una sentencia judicial firme. Después de eso, si hay ya existe una sentencia, bueno, ya no se puede llevar por el término no se puede llevar por el arbitraje, ¿sí? Salvo, dice, que los aspectos derivados de su ejecución, ¿sí? Ahora bien, aquí a lo que se refiere esto es que cuando ya está una sentencia firme, la ejecución, según se entiende acá, es la que se podría en su momento poder tratar de llevarla por el arbitraje, ¿sí? También dice que las materias inseparables unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. Acá en esta, ¿qué es lo que me inclinaría a decir, jóvenes? Por ejemplo, digámoslo así, en el caso de lo que es un delito de acción privada, por ejemplo. Este delito de acción privada se llevó a cabo, pero en su momento hay una reparación digna, ¿verdad? Esa reparación digna, por ejemplo, ¿se podría llevar por el arbitraje? No. ¿Por qué? Porque está inmersa esta reparación, es parte de la sentencia en la rama penal. Por eso es de que no se podría llevar. ¿Por qué? Porque así como lo dice, la materia es inseparable, no se pueden separar unas de la otra, son íntimamente unidas y por eso no se podría aplicar el arbitraje, aunque la reparación digna fuera de la, digamos, civil, por así decirlo, pero está inmersa con lo penal. Entonces ahí prácticamente no se podría. A eso es a lo que se refiere ese artículo. Dice, cuando la ley lo prohíbe expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. Por supuesto, la ley dice que no se puede llevar por el arbitraje o, en su momento, que tiene que ser casos específicos, como lo que les decía, por ejemplo, en relación a familia, ¿verdad? Ahí sí por eso lo prohíbe, porque ahí nos dice específicamente que es un juicio, digamos, oral, de fijación de pensión alimenticia, o un juicio voluntario de divorcio, por ejemplo. Eso la ley lo establece, lo fija, entonces ahí no se podría en ningún momento, jóvenes, llevar a cabo por esta vía, por el arbitraje. ¿Por qué? Porque la misma ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque ya existe un procedimiento como tal, ¿verdad?
el numeral cuarto. Acá mismo nos especifica lo que les decía en un inicio, jóvenes. ¿Se recuerdan cuando les dije lo de la compañera que nos había preguntado? Que si se vea el arbitraje laboral. Sí existe el arbitraje laboral y acá en este numeral no lo prohíbe. Dice, queda excluido del ámbito de aplicación de esa ley, o sea, de aquí del decreto 6597, dice, los arbitrajes laborales. Prácticamente esta ley está excluyendo a los arbitrajes laborales. Más o menos esto era lo que decía cuando decimos nosotros que una ley lo prohíbe o una ley prácticamente establece, digamos, una disposición que ya existe en el ordenamiento legal y por eso no se puede aplicar el arbitraje. Acá es digamos, una muestra de ello. Este arbitraje nos dice en ese numeral que queda prohibido los arbitrajes laborales. ¿Por qué? Porque ya tienen una ley específica, porque ya se pueden llevar sobre un trámite, un procedimiento específico en materia laboral. A eso es a lo que se refiere básicamente eso, ¿verdad, jóvenes? Ahora bien, tenemos que saber en su momento, imaginémonos, los órganos jurisdiccionales, jóvenes, notifican, y hay diferentes formas de notificar, ¿verdad? Eso lo dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí dice, hay diferentes formas de notificar, forma personal, por los estrados, en este caso a través de un notario notificador, etc. ¿Cómo podría notificarse acá en el arbitraje, jóvenes? Es bastante, digamos, hasta cierto punto poco formal, si lo podemos ver así, ¿verdad? Primero porque si no se acordó entre las partes de la manera que tendría que notificarse o los plazos que tendrían que darse, en su momento, acá en el artículo 6 no lo dice. Acá dice primero que se considera recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en el lugar expresamente señalado para ello. Su domicilio, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no se descubra tras una indagación razonable en ninguno de esos lugares, se considera recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último domicilio, a la última residencia, digamos, habitual o domicilio postal conocido del destinatario. Óigalo bien, por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. Imaginémonos, jóvenes, prácticamente, ¿qué constancia tenemos? Recordémonos que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ahí sí nos establece las formas específicas. Si la persona no fue notificada en su momento, personalmente, por ejemplo, dependiendo del caso, así no se tiene por notificar, no tiene realmente la obligación de comparecer. Acá es diferente. Acá prácticamente nos está diciendo que cualquier otro medio que deje constancia, ¿sí?, del intento de entrega de la notificación. Imaginémonos, es bastante complejo y en su momento no tan formal, digámoslo así, como que fuera un juicio o un proceso ordinario, ¿verdad? Pero, óigalo bien, dice, salvo acuerdo en contrario de las partes. O sea, si las partes ya lo habían establecido, no hay ningún problema. Ahora, si no lo establecieron, así se va a dar. Y dice, la comunicación o notificación se considera recibida el día en que se haya realizado tal entrega. Desde ahí, en ese momento, se considera la notificación o la constancia, ¿verdad? Vuelvo a decir, la constancia de que se tuvo una forma que quiso notificarse. Dice, las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Se llevó a cabo digamos, un procedimiento en un tribunal, por ejemplo, y ahí digámoslo así, se le puede haber notificado o se le pudo haber dicho, eso no se considera ahí, jóvenes, como una notificación, como una forma de notificar. Ahora bien, también nos habla de los plazos en un momento determinado.
¿Y cómo van a cómo van a computar los plazos? El cómputo de los plazos, ¿cómo va a ser? Bueno, jóvenes, aquí nos dicen que para los fines del cómputo de los plazos establecidos en la ley, dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se haya recibido la notificación, óigalo bien, la nota, la comunicación o propuesta. ¿Sí? Si el último día de este plazo es el día de asueto o no laborable en el lugar de residencia o establecimiento del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el día siguiente hábil. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Porque prácticamente si es un día inhábil o es un día de asueto, pues por supuesto tendría que ser el próximo día hábil. Eso sí está de la misma forma como está nuestro ordenamiento legal. Ahora bien, dentro de este acuerdo, jóvenes, dentro del arbitraje hay una situación un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, jóvenes, que también, por ejemplo, digámoslo así, las personas se someten al arbitraje. Una vez sometidos a ese arbitraje, saben qué procedimiento es el que se va a llevar a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las reglas están claras, ya les han explicado el procedimiento o ya existe un procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el procedimiento del arbitraje institucional, ¿verdad? Ya ellos tienen, como lo decía nuestro compañero Francis, creo que fue el que nos dijo que ya tienen un reglamento y prácticamente se van a basar a eso. Y se van a basar a ese procedimiento. Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si estas personas que se someten a este procedimiento en un momento determinado, una de las partes se da cuenta que el procedimiento no está de acuerdo a cómo se había plasmado? ¿Qué es lo que debe de hacer? Por supuesto, manifestar ante el árbitro su inconformidad en este caso, impugnar este procedimiento por el hecho que no se está llevando a cabo de la manera correcta. Ahora bien, ¿qué pasaría si él deja pasar eso y no impugna el procedimiento? Lo deja que lo hagan de la manera tal vez incorrecta, pues porque no está de acuerdo, porque no es de la manera correcta. Y en ese momento no manifiesta su inconformidad, prácticamente ahí con eso está renunciando a su derecho de impugnación. Eso nos lo dice el artículo 7, jóvenes. Dice, renuncia al derecho de impugnación. 1. Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición de esta ley, de la que las partes pueden apartarse o algún requisito del acuerdo del arbitraje, porque se supone que se llevó un acuerdo, tienen ciertos requisitos, no se expresa su objeción a tal incumplimiento sin demora justificada. Si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace dentro de ese plazo, se entenderá renunciado su derecho a impugnar. ¿Qué quiere decir? Que en su momento, si llega a un laudo arbitral y ese laudo arbitral o la resolución final no fue favorable, ahí no podría aducir que no se llevó a cabo el procedimiento y querer impugnar. ¿Por qué? Porque él mismo lo aceptó de esa forma. Dice, la parte que no haya ejercido su derecho de impugnar conforme al párrafo anterior, o sea, lo que acabamos de leer, no podrá solicitar posteriormente la anulación del laudo fundado en ese motivo. ¿Qué quiere decir eso? Si él aceptó el procedimiento, no presentó su impugnación o su inconformidad y dejó que todo se transcurriera de la supuesta manera que lo estaban llevando, al final, cuando ya tiene el laudo arbitral, no podría venir y decir, bueno, voy a impugnar ese laudo arbitral por el hecho de que no se llevó a cabo ese procedimiento. A eso es a lo que se refiere este artículo, jóvenes. Ahora bien,
hay una situación también un poquito compleja, que es lo que tenemos que entender. Que muchas veces, jóvenes, cuando en su momento las partes llegaron al acuerdo y en un momento determinado sí se llevó, digamos, el procedimiento, se llevó a cabo el procedimiento arbitral y una de las partes impugnó en su momento, ¿sí? Porque no está de acuerdo y aún así lo llevaron, sí se podría someter esto ante un tribunal competente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en su momento este tribunal pueda no intervenir directamente en el arro arbitral, sino simplemente le va a dar cierta supervisión a ese arbitraje. Eso lo dice el artículo 9. El tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. Este tribunal, ¿verdad? Va a ser de los que nosotros conocemos como juzgados de primera instancia. Pero ojo, jóvenes, ellos van a venir y van a intervenir, pero para supervisar que se esté realizando bien. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad, porque se recuerdan que en el acuerdo está establecido y en su momento hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Y si no lo están cumpliendo y una de las partes no está de acuerdo, sí puede acudir a un tribunal competente para que este tribunal sea el que supervise ese acuerdo arbitral, que supervise ese procedimiento arbitral. Y eso nos lo dice el artículo 9. Ahora bien, también, jóvenes, nos dice nuestro ordenamiento legal y nos habla sobre el acuerdo arbitral. ¿Qué es lo que nos dice? Formas en las cuales se debe de realizar dicho acuerdo arbitral. Lo primerito que nos dice, jóvenes, que debe de constar por escrito. ¿Sí? El acuerdo arbitral tiene que constar por escrito y adoptar la fórmula de compromiso o, ojo, jóvenes, lo que hemos venido diciendo, la cláusula compromisoria. Desde el momento que existe la cláusula compromisoria dentro del contrato, ya está parte de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí se estableció que se va a llevar por el arbitraje. A eso es a lo que se refiere ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pero ojo bien, jóvenes. Dice, se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio. Óigalo bien, jóvenes. Increíble. Un intercambio de cartas, un intercambio de telegramas, de telefax, de telex u cualquier otro medio de telecomunicación que deje constancia del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que realmente esto no es tan formal que en su momento como que lo lleváramos por la vía de un juicio ordinario. Acá hay un poquito más de flexibilidad. ¿Sí? Imaginémonos que también se puede hacer, por ejemplo, a través de un intercambio de escritos como que fuera una demanda. Presenta la demanda. No se presenta, sino se escribe. Se lleva a cabo todo el procedimiento como fuera un escrito inicial de demanda. Se le presenta a la otra parte y la otra parte le responde. Prácticamente así se podría llevar a cabo un acuerdo de arbitraje. Stephanie está, ahorita acaba de subir la asistencia, jóvenes, para que podamos tomar la asistencia. El tema va a ser el arbitraje, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, jóvenes, qué tan sencillo hasta cierto punto podría llevar o quedar establecido un acuerdo de arbitraje. Si acá en este mismo artículo 10, numeral primero, nos está estableciendo, nos dice un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que existe un acuerdo, sea firmado por una parte, óigalo bien, jóvenes, sin, increíble, ¿verdad?
por una de las partes sin ser negada por la otra. Si se le presenta en un momento determinado si se le acepta, digámoslo así, el memorial, pero no se le contestó de manera negativa, es como que estuviéramos aceptándolo de una manera expresa, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que nos está diciendo este artículo. O, en su momento, la referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Por ejemplo, en un contrato se establece, ¿sí?, que en otro documento existe la cláusula arbitral, por así decirlo. Entonces, así también se podría. ¿Por qué? Porque se está mencionando el otro documento, que es vital para que se pueda llevar por la vía del procedimiento arbitral. También nos dice que el acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en ese contrato o en la forma de un acuerdo independiente, que era lo que les decía. Se puede llevar en la cláusula compromisoria en el contrato o por aparte podrían realizarlo, someter al arbitraje. Y el numeral tercero de este mismo artículo dice: si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia: este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Se llevó a cabo, recordemos que lo mercantil regularmente, jóvenes, es un poquito, no es tan formal, ¿verdad? Es poco formalista. Pero en un momento determinado se va a incorporar, dice. A la hora de incorporar este otro documento, acá es el que tienen que establecer que existe un acuerdo de arbitraje. Prácticamente esas son las formas que se pueden realizar los arbitrajes, ¿verdad, joven? El acuerdo, perdón, de arbitraje. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso viene en el examen, jóvenes, ¿verdad? En su momento. También vamos a ponerlo en el examen, las formas en las que se puede llevar el arbitraje, y ahí pues ustedes van a establecer prácticamente que podría hacer hasta, ¿por qué dijimos? Telefax, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Cada uno de estos medios que les acabo de mencionar. Bueno. ¿Alguna duda al momento, jóvenes? Realmente el acuerdo de arbitraje lo tenemos que ir leyendo así para irles explicando cada uno de los artículos para que más o menos los vayamos entendiendo, ¿verdad? Porque pues solo ponerlos a leer, de repente pues van a tener más dudas que en su momento se les pueda explicar acá, ¿verdad? Al momento de alguna duda, jóvenes, subamos claros. Yo sé que van a leer el decreto, por supuesto, ¿verdad? Pero es importante que si tienen alguna duda acá, pues la pregunten. Si no, pues continuaríamos, ¿verdad? Ahora bien, bueno, yo creo que va todo claro, ¿verdad, jóvenes? Dentro de... Creo que ahorita todo lo entendimos como usted le está explicando. Cuando nosotros volvamos a leer el decreto, ahí tal vez nos van a surgir dudas. Bueno, pero como recordemos que todavía nos falta para el examen, puede ser que ustedes lo lean hoy o mañana, ¿verdad? Y que me pregunten alguna duda que tengan sobre esto, para que lo podamos resolver en relación a antes del examen, ¿verdad? Porque todo esto del arbitraje sí va a incluir, todo, o sea, lo que hemos venido dando, ¿verdad? Clases de arbitraje, características, todo eso, y en este caso, este decreto también viene en el examen, ¿verdad? Vamos a ser puntuales, no voy a pedir fundamentos legales, jóvenes, tampoco, pues, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pregunten, si no, continuamos, jóvenes. Bueno, yo creo que todo está claro, ¿verdad? Decía un catedrático de hace muchos años: si no preguntan, o todo lo entendieron, o no entendieron nada, decía. Pero bueno, yo creo que ustedes sí entendieron todo, jóvenes. Entonces, también tenemos que ver algunas situaciones, jóvenes. Por ejemplo, que en algún momento determinado se quiera someter
alguna controversia del acuerdo arbitral a un tribunal competente, un tribunal ordinario, ¿qué sucedería, jóvenes, si en un momento determinado viene una de las partes y dice no, pues yo lo voy a llevar por esta otra vía, porque el acuerdo arbitral no se está llevando de esta manera, y en su momento la otra parte deja que se lleve a cabo en este otro órgano jurisdiccional? ¿Qué pasaría? Lo ideal es, o lo que debe de realizarse es que en el momento que se quiera someter a un tribunal ordinario, un juzgado de instancia civil, por ejemplo, la parte que no está de acuerdo presentar la excepción de, ¿cuál sería, Jones? ¿Revisión sería? ¿Perdón? ¿Perdón, no oí? No, yo estaba pensando en el recurso, el único recurso No. que se puede llevar. Es Perdón. una excepción la que se presenta, y la excepción, la única que cabería acá sería la excepción de incompetencia, porque recordémonos que estamos ante un acuerdo arbitral. Estamos hablando de un procedimiento de arbitraje. Y si una de las partes quiere someterlo a un juicio, ante un juez de instancia civil, por ejemplo, acá prácticamente no tiene competencia. ¿Qué sucedería si no presentan la incompetencia? Pues prácticamente estaría aceptando que se lleve por esa otra vía. Eso nos lo dice el artículo 11, jóvenes. Dice excepción de incompetencia fundada en el acuerdo de arbitraje. Numeral 1 dice, el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y a cumplir lo estipulado. Todo lo que está en el acuerdo arbitral se tiene que cumplir. Oigan, dice, el acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas en el proceso de arbitraje. Dice, siempre que la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia. Prácticamente nos está diciendo, bueno, los acuerdos de arbitraje se deben de cumplir. Si hay controversia, resolvámonos acá adentro en el mismo procedimiento de arbitraje. No se puede salir de acá, no lo podemos someter ante un juez de instancia civil, por ejemplo, para que él lo conozca. ¿Por qué? Porque él no es competente para hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, dice, se entenderá que las partes, óiganlo, renuncian al arbitraje si se tendrá, por prorrogada la competencia de los tribunales cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia. Prácticamente, jóvenes, no es conocido por un juzgado. No lo puede hacer, es incompetente para hacerlo. Pero dice, se presentó una demanda con la vía civil y la parte demandada no presentó, no contestó, digamos, a la hora de contestar la demanda y presentar la excepción de incompetencia, sino que simplemente la aceptó. Entonces ahí se tiene que las partes van a renunciar al arbitraje. ¿Sí? El numeral segundo dice, si ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1, o sea, la excepción, la excepción de incompetencia, habiéndose hecho valer la excepción de incompetencia, se podrá, dice, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales, dictar un laudo arbitral mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que aunque lo haya presentado, ¿sí? Haya presentado una demanda, ¿sí? Se presentó la excepción, pero el juzgado, porque recordémonos que los jueces de la vía civil son más tardados que llevándolo por la vía del arbitraje. Entonces, si todavía aún así no han resuelto el juez la excepción de incompetencia, dice,
se podría continuar el procedimiento del arbitraje y llegar a un laudo arbitral, aunque esté pendiente todavía de resolverse la demanda, ¿verdad? La que quisieron llevar por la vía civil. Estamos entendiendo ese artículo, ¿verdad, jóvenes? Tenemos que presentar la excepción ante el juzgado que nos están demandando. Si no lo hacemos, prácticamente estaríamos aceptando que se lleve por esa vía. Y ahí tendría que renunciar, o si se tiene entendido que se está renunciando al arbitraje. A eso es a lo que se refiere este artículo 11. Ahora bien, jóvenes, es importante tener conocimiento también que, por ejemplo, una de las partes que se lleve a cabo un arbitraje, está llevando a cabo un arbitraje, en su momento podría o no podría solicitar medidas precautorias ante un juzgado civil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría o no se podría, jóvenes? No le entendí. ¿Qué dijo? Yo creo que sí se podría porque no afecta el resultado de la sentencia. Ok. Miren qué es lo que dice el artículo 12, jóvenes. Disculpe. Dice, perdón, sí, dígame. Bueno, aquí el artículo 12 sí lo establece porque salvo lo establecido en el artículo 22, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal competente las providencias cautelares que estime adecuadas para asegurar su derecho. Entonces, con eso que se presente o se solicite las medidas cautelares o medidas precautorias que le llamamos nosotros, ¿verdad, jóvenes? Como por ejemplo embargo de cuentas o por ejemplo anotación de demanda, qué sé yo. Esto no quiere decir que se está renunciando al acuerdo arbitral. Esto quiere decir de que está asegurando su derecho, el derecho que en su momento se cumpla. Vivian creo que me había levantado la mano, creo, había hecho un comentario, no sé, Vivian. Bueno, yo creo que no. No, disculpa, solo quería que repitiera la pregunta porque no me habían escuchado bien, Sí, pero la pregunta era que si podrían en algún momento determinado cualquiera de las partes que están sometiendo a un arbitraje solicitar medidas de providencia de cautelares o medidas precautorias. Si se podrían solicitar. Y pues ya Donaldo nos lo dijo, que sí se puede solicitar, jóvenes. Y esto dice, oiga lo que dice el segundo párrafo, no se entenderá como renuncia del acuerdo arbitral el hecho de que una de las partes, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicite de un tribunal la adopción de providencias cautelares provisionales, ni que el tribunal conceda esas provisionales. O sea, el tribunal las puede conceder. Eso no quiere decir que están renunciando a este acuerdo arbitral. Simplemente una de las partes quiere asegurar su derecho. Es como lo hacemos regularmente en los juicios ordinarios, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, vamos a demandar, sea por la vía ordinaria, sea fijación de pensión alimenticia o sea, qué sé yo, algún juicio. Nosotros regularmente, o un juicio ejecutivo, todos los juicios, en su momento nosotros solicitamos medidas precautorias de embargo, arraigo, intervención de secuestro, todas las medidas precautorias pertinentes. ¿Para qué? Para garantizar ese derecho. ¿Sí? Entonces, así se puede hacer de la misma manera, según lo que dice nuestro ordenamiento legal, este decreto de la ley de arbitraje, que se puede solicitar, y esto no se tiene como entendido que está renunciando a ese arbitraje o a ese acuerdo arbitral o a ese procedimiento arbitral. Sí, perdón, ¿y esas medidas se solicitan ante el tribunal de arbitraje?
No. Bueno, fíjense que esta es bastante interesante porque acá nos dice que, salvo lo establecido en el artículo 22, cualquiera de las partes podrá solicitar de tribunal competente. Ya lo enviaron, Donaldo. Ya lo enviaron hace ratito el link. Se sobreentiende, Vivian, ¿verdad? Que en este caso sería, dice cualquier tribunal competente, las providencias. Se entiende que es cualquier tribunal, sí, Oscar, disculpe, cualquier órgano jurisdiccional, porque es para garantizar simplemente las medidas precautorias, no es para poder. Ahora, yo considero, jóvenes, en su momento de que es un poquito ambigua en ese sentido nuestro acuerdo, nuestro decreto, perdón, porque cuando habla tribunal competente, las providencias yo podría hacerlo ante cualquiera. Ahora bien, si en algún momento determinado el juzgado dice que sí, efectivamente, pero si no hay ningún procedimiento ante ellos, no hay un proceso ante ellos. ¿No? Bastante interesante la pregunta que me hizo Vivian, lo voy a investigar y créanme, el día de mañana, cuando ya tenga la respuesta exacta. Para mí, en mi punto de vista, lo que yo estoy analizando, lo que se analiza es eso. Está diciendo que no interviene, por ejemplo, algún proceso civil, pero aquí dice que sí se puede solicitar una medida cautelar. Para eso tendría que intervenir un tribunal. Un juez de instancia civil. Entonces, se contradice la ley. Eso es lo que más o menos es un poquito ambiguo, ¿verdad? Porque yo lo que entiendo acá es eso, que nos dice efectivamente que es cualquier tribunal. Podría ser en algún momento determinado por el hecho de que cuando se presenta la excepción de incompetencia, una de las partes no la presentó, aceptó que se vaya por la vía civil, por ejemplo. Entonces ahí sí se tiene por renunciado el arbitraje. Pero en este caso, dice que no se entenderá como renunciado del acuerdo de arbitraje el hecho de que una de las partes, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicite de un tribunal la adopción de... Yo lo entiendo, Vivian, que sí se podría ante un juzgado civil, por lo que dice acá. ¿Sí? Porque dice, no se entenderá como renuncia del acuerdo del arbitraje el hecho de que una de las partes, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicite de un tribunal, dice, la adopción. No dice que solicite a ese tribunal de arbitraje, sino dice a un tribunal. Prácticamente está dejando puerta abierta a que sea ante cualquier juzgado. Esa es la interpretación que yo le doy a eso, ¿verdad? No sé si alguno tiene algún comentario en eso. Oscar me levantó la mano. Perdón. Sí, Lee, buenas noches. Gracias por el espacio. Mi duda es con relación a estas medidas. Estas medidas se toman basadas en el laudo arbitral. Esa es mi duda. Basadas en el derecho que quiere asegurarse. Por ejemplo, asegurar que se le va a pagar al final. Que se va a cumplir con el pago. Sin necesidad del laudo arbitral. No, digamos es que el laudo arbitral es la sentencia. ¿Sí? En un momento determinado le va a obligar a pagar a la otra parte. Si no paga, pues se va por un juicio ejecutivo, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? La ejecución de este laudo arbitral en su momento, pero lo que este artículo nos dice es de que quiere asegurarse prácticamente una de las partes el resultado, su derecho, ¿verdad? A que se le pague. Es como que da a entender como que no está conforme con que solo así sea la resolución del laudo arbitral y que le obliguen, sino que va a asegurar que efectivamente le van a pagar. Eso es lo que dice ese artículo. ¿Ya? Y por eso es de que dice se puede ser previo al procedimiento arbitral
o durante el procedimiento arbitral. Pero dice, eso no hace que se tenga por renunciado ese arbitraje o ese acuerdo arbitral. No sé si quedó claro, Oscar, o lo volvemos a repetir. No, bien. Lo que pasa es que estaba viendo el artículo 22, que es el que nos hace un llamamiento, el mismo artículo 2. Que nos dice, salvo el 22. ¿Qué dice el 22? Facultades del tribunal arbitral de ordenar providencias cautelares, salvo acuerdo en contrario de las partes del tribunal arbitral podrá, a petición de una... Perdón, jóvenes. Ordenar a cualquiera de las partes que adopte las providencias cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias respecto al objeto. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes que haya solicitado una garantía suficiente para... No, jóvenes. Perdón, Vivian. Tiene razón, Oscar. Según este artículo, acá nos está diciendo que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las providencias cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias respecto al objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de acuerdo de cualquiera de las partes que haya solicitado la providencia una garantía suficiente para caucionar su responsabilidad en conexión con tales medidas. Asimismo, salvo acuerdo en contrario de las partes, podrá estas o los árbitros requerir al tribunal competente de conformidad con el artículo 9 que decrete o levante aquellas providencias cautelares. Es que aquí es donde me entra la duda, fíjense, jóvenes. Que dice, asimismo, salvo acuerdo en contrario de las partes, podrá estas o los árbitros requerir al tribunal competente de conformidad con el artículo 9, que es el que nos envía de vuelta, que son cualquier juzgado, porque aquí en el 9 sí no lo dice, nos lo habla claro que pueden ser la aplicación de tribunales competentes para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. Que decrete o levante aquellas providencias cautelares que deban ser cumplidas por terceros, o bien para que se obligue coactivamente a una de las partes a cumplir con una providencia cautelar decretada con base en el numeral 1 anterior. Es un poco contradictorio. Es que es como contradictorio, jóvenes, porque imaginémonos, nos dice por un lado, nos da a entender que puede ser cualquier tribunal, ¿sí? Acá nos dice que es el tribunal de arbitraje, ¿sí? Pero en el párrafo segundo dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, podrá estas o los árbitros, ¿sí?, requerir al tribunal competente conforme con el artículo 9 que decrete o levante aquellas providencias cautelares. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que nos da a entender acá esto es que tanto los tribunales de arbitraje pueden decretar las medidas cautelares o en su momento solicitar que un órgano jurisdiccional las decrete o las quite las medidas cautelares o decrete medidas cautelares. Eso es lo que dice el párrafo segundo. Entonces, por lo que entiendo, jóvenes, ese es un órgano jurisdiccional que decrete las medidas cautelares, ya sea solicitada por el tribunal o por una de las partes, o podrían el tribunal arbitral decretar ciertas medidas, pero ahí sí le pediría, en este caso, como lo dice el 22, le pedirían en este caso al interponente o al solicitante, perdón, una caución suficiente, una garantía para que pueda establecerse la responsabilidad en tal caso. Entonces, yo lo entiendo así, jóvenes, siempre igual les voy a dar un análisis mucho más detallado de esto para poder aclarar un poquito más las dudas, pero ese es el punto de vista de lo que yo estoy, digamos, analizando el día de hoy en relación a ese artículo que nos dice sobre las medidas cautelares.
Sí se puede a través de un tribunal arbitral y sí se puede a través de un juzgado civil, siempre y cuando se solicite o que lo decrete o lo quite, en este caso, el mismo tribunal o las partes lo pueden solicitar. Entonces podría ser de ambas partes, Oscar, ¿verdad? Vivian. Así es como ese es el análisis que podría dar, pero igual lo voy a analizar mucho más a fondo y yo el día de mañana les voy a estar respondiendo con más claridad. Gracias, Lick. Mañana, Lick, que descanse. Feliz noche. Vaya, feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado, que esté bien. Feliz noche, Donaldo. Feliz noche, Eli. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Stephanie. Feliz noche, Flor.